Quería empezar preguntándole, ya que viene a un curso sobre la Constitución, la reforma constitucional, usted que aparte de haber sido en los últimos años, 7 años si no me equivoco, presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, pues tiene una trayectoria muy amplia y además ha sido uno de los artífices de la Constitución del 78, si usted considera, más allá de la posibilidad de hacerlo ahora, que es necesaria una reforma de la Constitución y en qué en concreto. Hombre, necesaria quizás no, conveniente sí. Existen hoy dos corrientes. Una muy movilista, que sostiene que no hay que tocar la Constitución. Yo creo que es una posición dogmática. Y hay otra posición que es tan dogmática como la anterior, pero que dice lo contrario. Todos los problemas se resolverían cambiando la Constitución. Las dos son dogmáticas y falsas. ¿Hay razones para cambiar la Constitución? Siempre hay razones. Porque si uno pudiera hacer la Constitución en una cámara sin nadie alrededor, yo cambiaría muchos artículos, 90 artículos de la Constitución. Pero una Constitución, para que tenga validez, tiene que estar hecha por muchos. Con lo cual, cada uno tiene que ceder un poco a sus aspiraciones para que el otro pueda aceptar. Entonces, reformarla sí es conveniente. ¿Es posible? Ya eso es más complicado. Es más complicado porque el arbitrista o el populista cree que con una varita mágica dice hay que cambiar esto, ¡pum!, lo toca y lo cambia, pero no es verdad. Las constituciones buenas son las duraderas. ¿Por qué son duraderas? Porque en su origen se han hecho con el acuerdo de muchos, mientras que la historia constitucional española es la contraria. Cada pocos años, a veces cada año y medio, cada dos, se cambiaba la Constitución. Ganaban los conservadores, hacían una Constitución para media España. Ganaban los liberales, media Constitución o una Constitución para la otra media España. Y continuamente se estaba modificando. En el 78 se rompe ese círculo infernal de las dos Españas enfrentadas y se hace una Constitución en la que nadie está totalmente de acuerdo, pero todos aceptan un marco común de convivencia. Si tocarla va a significar volver a los enfrentamientos del pasado, más bien nos mantenemos con lo que hay siendo manifiestamente mejorable para cada uno de nosotros. Ahora, si se puede llegar a un acuerdo, ¿por qué no cambiarlas? En concreto usted tuvo un papel, como decía, fundamental y yo no sé hasta qué punto fue clave verdaderamente, aparte del trabajo de las ponencias, en ese acuerdo, la relación que usted mantuvo con Abril Martorell y todo aquello que se cuenta de casi a nivel de la confianza personal que se estableció para poder llegar a una aproximación. Sí, se llegó a una confianza personal muy grande e incluso a una gran amistad. El día que yo recibí la noticia de la muerte de Fernando, yo sabía que estaba enfermo, yo había estado con él muchas veces ya estando él enfermo, sabiendo que su enfermedad era grave, pero el día que yo recibí la noticia de la muerte, me di cuenta que moría uno de mis mejores amigos y había sido el contrincante más fiero que yo había tenido en política. Sin embargo, habíamos logrado interpenetrar los conceptos humanos por encima, por debajo, por el lado de los problemas políticos. Nos enfrentábamos políticamente, pero entendíamos que lo conveniente para la nación era que nos pusiéramos de acuerdo. Y probablemente eso hizo que en los momentos en que se encallaba la discusión, sobre todo por profesores, los profesores se encallaban y discutían, claro. Y entonces Fernando Abril y yo decíamos, tenemos que hacer algo. Teníamos una enorme fortuna. La historia, siempre a la gente que hace cosas se le intenta poner como héroes, pero no son tan héroes, son más pedestres de lo que se piensa. ¿Por qué nosotros llegamos a acordar muchos artículos de la Constitución? Porque la Comisión Constitucional comenzaba su trabajo a las 9 de la mañana y terminaba a las 9 de la noche. Durante la discusión, en los artículos en los que no nos poníamos de acuerdo, le pedíamos al presidente que lo apartara para el día siguiente. Y durante la noche, en la madrugada, nos reuníamos en el despacho de algunos de nosotros y trabajábamos toda la madrugada, todos los representantes políticos de todos los grupos, salvo Alianza Popular, porque Fraga no quería, y llegábamos a un acuerdo. Y casi siempre el fin del acuerdo lo hacíamos entre Fernando Abril y yo. ¿Y por qué? Éramos los más listos, sabíamos más de derecho constitucional. ¿Qué va? Es que Fernando era hipotenso. Entonces de noche se animaba mucho. Y yo estaba acostumbrado a dormir poco.
de manera que a las 5 de la mañana estaban todos durmiendo sobre la mesa y Fernando y yo seguíamos discutiendo. Y a las 7 de la mañana decíamos, ya tenemos el texto. Las cosas son más sencillas de lo que se estudia en los libros. Y cuando hoy algunas fuerzas políticas, digamos, casi critican en su totalidad el proceso de transición o hablan del régimen del 78 y al mismo tiempo hacen una analogía de la situación actual con ese momento, ¿usted qué piensa? Bueno, se pueden decir muchas cosas. La primera es que es costumbre que cuando los políticos no saben cómo resolver la situación que tienen delante, le echen la culpa a cualquier otra situación. Entonces, la incompetencia de algunos les hace decir que los problemas de hoy derivan de la transición, que es una manifiesta confesión de incompetencia. Y luego, el querer identificar la transición política con un régimen es o de una enorme ignorancia, porque el régimen es o dictadura o democracia. Una transición política, un proceso constituyente, nada tiene que ver con un régimen, nada. O hay una ignorancia supina o una maldad exagerada para intentar identificar el proceso constituyente del 78 con el régimen del general, lo cual indica... No puedo creer que sean tan ignorantes, más bien entiendo que hay una cierta maldad en la cuestión, pero entrando en el fondo, vamos a ver. Los ciudadanos hoy, y los dirigentes políticos, ¿tienen o no derecho a criticar el proceso constituyente del 78? Claro que tienen derecho, claro que sí. Y hay dos corrientes. Unos dicen, conservadores, fuimos demasiado lejos, admitimos demasiados cambios, eso nos trae este mal ahora. Otros dicen, nos quedamos demasiado cortos, tenemos que haber hecho cambios más profundos, más radicales, por eso tenemos los problemas. Se equivocan los dos, tienen derecho a protestar, a criticar, pero se equivocan. Yo creo que hicimos lo que necesitaban los españoles. Si hubiéramos hecho un poco más de lo que hicimos, media España no lo hubiera aceptado. Si hemos hecho un poco menos de lo que hicimos, la otra media no lo hubiera aceptado. Y es ahí en ese origen, en el acuerdo de todo, porque se usa mucho la palabra consenso y se le define de muchas maneras. Para mí, la definición de consenso es la más sencilla y la más sincera. Consenso es la nómina, la lista de las sesiones que tuvimos que hacer todos para llegar a un acuerdo entre todos. Por tanto, lo que se hizo fue lo que necesitaba el país. Si hacemos un poco más, se va al garete; si hacemos un poco menos, también se va al garete. Y eso ha dado pues una treintena, la más importante de progreso y convivencia de la historia moderna de España. O sea que los hechos demuestran que en aquel momento se acertó. Sobre eso en concreto, y hablando ya de la etapa de los gobiernos socialistas, más allá de, digamos, que puedan encontrarse, aparte de las luces, algunas sombras, no cabe duda que, como decía, ha sido una etapa de modernización importantísima, además en la cual usted ha sido protagonista, vicepresidente del gobierno durante casi 10 años. Sí, no tanto como dicen las crónicas, pero un poco sí. Entonces quería preguntarle un poco, aunque entiendo que es complejo responder de forma resumida, que cuál es el aspecto que a usted, incluso personalmente, le ha parecido más importante de toda esa labor de gobierno. Bueno, nosotros cuando nos correspondió gobernar en 1982, teníamos un dilema muy importante. Pues la primera conversación que tuvimos una vez conocidos los resultados entre el que iba a ser presidente del gobierno y yo, que sería vicepresidente. El dilema era, de todos los problemas que tenemos delante, ¿podemos tomarlos todos a la vez o tenemos que hacer una lista de preferencias y llegar a donde lleguemos? Al final, después de mucho discutir, llegamos a la conclusión de que era mejor tomarlos todos a la vez. Y teníamos muchos problemas. Teníamos una democracia que no estaba consolidada, lo que se llamaba entonces el ruido de sables, el miedo en cualquier momento un golpe militar pudiera acabar con la democracia. Eso lo tomamos de inmediato. Sería ahora muy prolijo, muy largo explicar qué cosas concretas hicimos que desmontaron un poco esa cuestión. Teníamos un problema enorme. España era un país aislado y nosotros queríamos incardinar a España en el conjunto de los países que nos rodeaban en Europa. Y lo logramos. En el 85 logramos un acuerdo que empezó a funcionar en el 86. Fue duro, fue muy difícil. Nos costó y tuvimos que dejar algunas cosas en el camino.
como el tema de la OTAN. Después teníamos un problema de una economía en una crisis espantosa. Espantosa, ahora hay una crisis, sí, pero entonces en aquel momento, y viniendo como veníamos de una dictadura tan cercana, teníamos una inflación del 22%, que ahora está en el 0,1, a veces o en el -1. El 22% aumentaba cada año el precio de los productos básicos para la gente. Era un problema enorme y tuvimos que hacer grandes sacrificios. Pongo un ejemplo, la reconversión industrial. Había muchas empresas que procedían de la dictadura que fabricaban productos que costaba 10 fabricarlo y se vendían a 2. Es decir, era un agujero por el que se iba el dinero que necesitamos para todas las cosas. Y además teníamos 6 millones de personas que no tenían derecho a la seguridad social y había que incluirlas. 3,5 millones de personas que no tenían derecho a pensiones y había que darle una pensión. Y 1,5 millones de estudiantes escolares que no tenían puestos escolares, que no tenían sitio, pupitre a donde ir. Todo esto hubo que resolverlo también a la vez. ¿Qué fue lo más importante? Pues cada una de estas cosas eran importantísimas, sobre todo para el que las sufría. Y al final, uno, ¿qué recuerda? Pues hombre, yo recuerdo algunas cosas, por ejemplo, la democracia se revitalizó de una manera extraordinaria. Ya nadie pensaba que iba a haber mañana un golpe de Estado, eso ya estaba superado, lo cual tranquilizó la vida de la nación y de cada uno de los ciudadanos de la nación. Por otra parte, una cosa de la que yo me siento muy feliz es que en el 82 había 2 Españas muy diferenciadas, la urbana y la rural, y no se parecían en nada. Eso se ha terminado. Hoy en el pueblo más recóndito tienen afortunadamente casa de cultura, casa de día para los ancianos, tienen piscinas, muchos cubiertas, climatizadas, tienen cines, tienen teatros, tienen todo lo que antes ni de lejos podían soñar verlo. Es un poco lo que usted decía de que estaban convirtiendo a los españoles en una clase media que además iba a dejar de votarles, por así decirlo. Probablemente, sí, porque cuando se adquieren derechos, los derechos pasan a uno. O sea, dice, oye, pero fíjate, ¿cómo hay gente que puede votar a los que destruyen el bienestar y ustedes que lograron esto y esto y esto? Señor, pero cuando yo logro una cosa trabajando desde un gobierno, ya no es mío, ya es de ellos. Y dice, no, usted a mí no me da nada, esto es lo mío, me pertenece. Me parece lógico que uno no puede estar reivindicando nostálgicamente que esto lo hice yo. No, esto es de la gente. Y ya desde ellos, ya no se ponga usted medalla porque les pertenece a ellos. Así es la vida. Cuando das un bienestar, recuerdo los pueblos que rodean a Madrid, estas ciudades dormitorios, lo veía yo muy claro. Digo, vamos a hacer un proceso a partir del 79 de urbanización moderna, de creación de una habitabilidad mucho más cómoda, mucho de mejor calidad. Y eso nos llevará a perder a los votantes. Y en cuanto al partido, se dice, no sé si es realmente así o fue una exageración, que usted ejercía un control absolutamente férreo. No, aquello de la foto, de los que no salían en la foto. No, pero mire, después de 1 millón de veces de desmentirlo, no hay manera. Ustedes se empeñan en que yo dije esa frase. Yo nunca dije esa frase. No lo sabía. No, lo he dicho 1 millón de veces. Esa frase la dijo un señor mexicano que se llamaba César Chávez, que era un sindicalista. Y la frase, aquí, como hay tanto papanata, ni siquiera la dicen entera. La frase de César Chávez decía, el que se mueve no sale en la foto, y el que se aflige lo afloja. Esa es la frase de un mexicano. Bueno, pues el decano de la Facultad de Información en la UNAM en México ha llegado a escribir un artículo en un periódico en la que acusaba a César Chávez de que me había copiado a mí la frase, lo cual ya, o sea, yo soy el original. Frase que nunca dije, pero es igual. Los periodistas se repiten unos a otros. 1 millón de veces me dicen, yo no he dicho nunca eso, ¿qué le vamos a hacer? Pero vamos al fondo de lo que usted me preguntaba. No, se creó una idea de que yo tenía un mando supremo sobre la estructura del partido, lo cual no es verdad. Lo que sí es cierto es que yo conocía bien el partido. Entonces, cuando nos reuníamos, a veces para las listas y tal, yo decía, hay un problema con esta persona en esta lista, los demás no lo conocían y yo sí lo conocía. Le voy a poner un ejemplo. Haciendo las primeras listas del 77,
Para una ciudad muy universitaria, pues parece que la persona que tenía mucho consenso era una gran autoridad de la universidad. Y dije, parece que los compañeros quieren que sea este quien presida esta lista. Pues un compañero de la reunión, al que yo conocía y los demás no, pues dijo, no, en la universidad el que tiene de verdad autoridad es este otro. Yo sabía que este otro era él, y que además él no estaba en la universidad ni había sido universitario, era el dueño de una mercería. Entonces yo me opuse, y los demás se enfadaban conmigo, pero si te dice que este señor es el que más, hasta que tuve que decir, señores, que ustedes no conocen esto, es que está hablando de él mismo, que no tiene relación con la universidad. En fin, yo conocía bien el partido, yo me hacía entonces en mi Renault 8, me hacía como 14.000 kilómetros al mes recorriendo agrupaciones para reorganizar el partido. Yo conocía bien el partido. Entonces eso era un arma muy fuerte. Pero no es que yo fuera una persona de una autoridad por encima de los demás, ¿no? Bueno, sobre esto me interesaba a mí personalmente, no sé si quiere usted decirme algo al respecto. En concreto siempre me sorprendió mucho la actitud que tuvo Semprún en su libro, hablando de usted como había hecho con Carrillo en su otro libro anterior, y no sé si le pareció injusto el trato que le daba. Mire, yo no lo he leído, porque yo no pierdo el tiempo. Yo leo mucho, soy un lector, yo leo una media de 3 libros por semana fijo, y yo leo cosas que tengan valor. Me han hablado de que había páginas que hablaban, no me interesa leerlo. No puedo darle un juicio porque no lo he leído ni lo leeré. Pero la relación con Semprún no era buena. No tuve nunca una relación ni mala ni buena, no tenía mucha relación, pero nunca tuve ningún problema. Lo que pasa es que él sabe que yo sé, y eso es un problema. Claro, era un señor que en el Consejo no hablaba, y solo hablaba para defender un grupo mediático. Y claro, esto se sabe todo. Y desde esta perspectiva que usted me cuenta, ¿cómo ve ahora la situación del Partido Socialista en el momento en que nos encontramos? Bueno, han cambiado mucho las cosas. Ha cambiado para todos los partidos políticos. Para todos ha cambiado. La vida política ha cambiado en el mundo, ha cambiado en Europa y ha cambiado mucho en España. Los partidos que existían antes hoy están bastante desconocidos. Y los nuevos están por hacer. No sabemos qué son. Y en concreto el Partido Socialista es el partido más antiguo que hay en España, se funda hace 137 años, es un partido muy sólido, que ha pasado por etapas muy malas. Yo cuando oigo a políticos y a periodistas decir el peor resultado de la historia del partido, ignorante, ¿cómo puede ser tan ignorante y dedicarse a la política o a la prensa? ¿Pero qué dice? Durante años tuvo un solo diputado el Partido Socialista en la Cámara, uno solo. ¿Cómo hablan así? ¿Cómo pueden ignorar tanto la historia y atreverse a ser tan audaces? Eso lo dicen todos los días. El peor resultado de la historia. ¿Qué dice usted? Lea un poco, hombre, entérese. No, el partido ha pasado por épocas de prohibiciones, muchas épocas de prohibiciones, no solo la dictadura de Franco, épocas de prohibiciones, de clandestinidad. Campos de concentración, asesinatos, fusilamientos en los campos, en las cunetas, exilio, millones, bueno, 1 millón de personas se exilió, muchos de ellos socialistas. Y ha sobrevivido porque es un partido hecho con unas bases muy fuertes. Y se pasa por momentos cuando a veces yo, estamos en el peor. ¿Qué estáis en el peor momento? ¿Qué dice? Tienes montones de alcaldes, montones de presidentes de comunidades, muchos diputados, 85, 90 o 100. Una situación que les parece a ustedes malísima, a los propios socialistas. No os enteráis, leed la historia. Este es un partido muy fuerte, es un partido que saldrá de todos los percances por los que pueda pasar, porque su creación fue una necesidad absoluta de la sociedad española y ha caminado junto a la sociedad española durante 137 años y yo le aseguro que caminará otros 137 años.